Eh, Ahí estamos. Bueno, buenos días para todas y para todas. Hoy es viernes, son más o menos 10 y algo de la mañana. Estamos acá en el Ministerio de Trabajo de la Nación y estamos con Nora Goren, con quien es la especialista, que va a tener a cargo la clase de hoy. La presento, bueno, en primer lugar presento el módulo este que vamos a trabajar es poblaciones vulnerables y atención de trabajadoras y de trabajadores. Es el tercer módulo del que venimos trabajando. El primero fue sobre el mundo del trabajo, los números y la apreciación cuantitativa, digamos, del mundo del trabajo. El segundo sobre los servicios de empleo como política pública. Y ahora ya donde empezamos a abordar los temas más cualitativos con respecto a las poblaciones con las que nos enfocamos y trabajamos. Entonces, ahora sí la presento a Nora. Nora Goren es doctora por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, UBA, y licenciada en Sociología por la UBA. Actualmente dirige el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades y ESCODE, y la Maestría de Políticas Públicas y Feminismos en la Universidad Nacional de José C. Paz. Es integrante también del directorio del SIC PBA, de la provincia de Buenos Aires. Es docente titular regular en la materia de empleo, territorio y desarrollo local, y es docente asociada regular en la cátedra Cultura y Sociología del Trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y de la materia Condiciones de Trabajo en la UBA. Es co-coordinadora del grupo de trabajo Claxo, ¿Qué trabajo para qué futuro? Dicta cursos de posgrado a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación se sitúan en el cruce entre los temas de trabajo, políticas públicas y género. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro Feminismos y Sindicatos en Iberoamérica, Feminismos, Experiencias Sindicales y Laborales en Argentina y Cambios y Continuidades en 11 sectores de actividad durante la pandemia COVID-19. Así que bueno, extenso el currículum de Nora y bueno, acá te empezamos a escuchar y a dialogar con vos. Te escuchan, seguramente te van a ver grabada del otro lado unas 2.500 personas, la mayoría mujeres, un 60 y pico por ciento de mujeres, un 30 y algo de varones que trabajan todos los días atendiendo a desocupadas y desocupados en la Argentina. Nora, te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por la invitación a poder compartir y reflexionar con ustedes y con quienes después nos vayan a ver esta clase, este encuentro, esta charla, quizás más pensada en términos de charla, para poder pensar en cómo atender a la población que reciben cotidianamente en las oficinas de empleo. Es difícil una charla de este tipo porque es reflexionar sobre la práctica cotidiana de las cuales ustedes la realizan cotidianamente. Entonces, muchas de las cosas que yo voy a plantear son cuestiones que ustedes ponen en acto día a día y muchas le van a resonar como obviedades, pero esas obviedades puestas en interrelación, todas juntas, muchas veces nos van a permitir seguir reflexionando para poder seguir construyendo una mejor atención a las personas que se acercan a las oficinas de empleo. Para eso, y para no perderme y divagar demasiado, para ser sinceras y sinceros, armé un powercito en forma que me permita organizar las ideas, y para eso vamos a ir pasando las filminas y conversando con ustedes. La idea de la presentación es tomar estos 3 puntos. En primer lugar, reponer cuál es la misión de las oficinas de empleo, cuáles son las características de la población que acude a las oficinas de empleo y cuáles son las estrategias interesantes a llevar adelante para la atención a esta población objetivo. Vale señalar que muchos de estos aspectos están volcados
en los manuales que han elaborado el Ministerio de Trabajo. No son cosas nuevas, sino es un compilado puesto en acto y conversado que muchas veces es más fácil de ser incorporado y traducido. Ahora bien, si la Filmina me quiere pasar, ahí está. En ese sentido, muy sintéticamente podemos señalar, y esto está sacado textualmente de un manual que ustedes disponen, que es que el modelo argentino de desarrollo de las oficinas de empleo integradas tiene como finalidad asegurar servicios de empleo especializados de cobertura nacional para asegurar la implementación efectiva de las políticas, tanto de formación como de empleo, adecuándolas a las necesidades locales, para mejorar el acceso de la población a las oportunidades de empleo generadas con el objetivo de contribuir a la igualdad de oportunidades frente al empleo, particularmente de aquellos sectores de la población que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad social. Si uno toma nada más que esta frase, tiene resumida todo lo que se hace y que se espera que hagan las oficinas de empleo. Ahí hay algo que es central y que es importante tener presente a lo largo de esta charla. Finalidad, asegurar la cobertura nacional e implementación de políticas de formación como de empleo adecuadas a las necesidades locales. Nuestro país tiene una extensión amplísima, las necesidades y la diversidad de territorios, de población, de características de las características locales y situadas son de lo más diversas, lo cual es preciso un análisis situado importante que coloca a quienes están del otro lado, o sea, todos, todas ustedes, en un lugar de autorreflexión muy importante para poder cumplir el objetivo tan ambicioso como es implementar políticas de formación como de empleo. Por lo cual, el trabajo que se realiza cotidiano requiere de una reflexión, autorreflexión, y compromiso muy importante. La palabra compromiso no es una palabra menor, porque es una palabra que tiene por detrás un posicionamiento de quien está atendiendo, que lo coloca o la coloca en una situación de necesidad de escucha a quien está atendiendo y a quien está recibiendo. Después igual a lo largo de la presentación vamos a ir desglosando los otros ítems. En ese sentido, se señala que las oficinas de empleo tienen por objetivo acompañar a la población que se acerca en la construcción de sus trayectorias de búsqueda de empleo que sean acordes a su entorno y necesidades. Es decir, que los acompañe, no de cualquier manera, sino conociendo y analizando su historia laboral y en lo que quiere desarrollarse. Ups, pavada de cuestión, ¿no? Primera cuestión importante, acompañar en la construcción de sus trayectorias en búsqueda de empleo. Hay algo que es importantísimo, las oficinas de empleo no crean empleo, lo cual es un tema y un problema, porque una quisiera poder resolver una situación, pero para resolver esa situación se tiene que adecuar a lo que está disponible, para lo cual en un primer momento es tener cabal conocimiento de lo que está disponible y que después de lo que está disponible, no segmentarlo inconscientemente para traducirlo después y ofertarlo de manera desigual a quien se está acercando a la oficina de empleo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que ya les resuena, que está vinculado con los estereotipos, los estigmas que tenemos todos, todas y todes. En ese sentido, ¿cómo podemos acompañar la construcción de las trayectorias de búsqueda de empleo? ¿Podemos acompañar a todos, todas de la misma manera? La respuesta la tienen ustedes. Yo creo que no. Que no por que la diversidad de personas que se atienden
implica la necesariedad de momentos de escucha, momentos de reflexión. Lo coloco ahí porque después lo vamos a seguir retomando. En ese sentido, como recién decía, las oficinas de empleo no generan empleo, sino lo distribuyen. ¿Se imaginan lo que sería un mundo ideal que pudiéramos generar empleo sin un modelo de desarrollo productivo y sin políticas concretas que acompañen esa posibilidad de brindar distintas herramientas de formación, de capacitación, de programas diferentes que se acerquen a la población que se acerca a las oficinas de empleo. En ese sentido, y ahí sí vamos a empezar a detenernos punto a punto, a ítem, es cuáles son las características de los trabajadores y trabajadoras que se acercan a las oficinas de empleo. Un dato central previamente, que lo vamos a ir mechando, que es, y ustedes van a ver que ahí escribo trabajadores, trabajadoras con una X. No es lo mismo, y es central, ser varón, ser mujer, pertenecer al colectivo de la diversidad, en cuanto a las trayectorias y experiencias que se vienen transitando a lo largo de la vida, por lo cual tampoco es la misma la situación de vulnerabilidad de las feminidades o de las masculinidades. Por lo cual, no es lo mismo tampoco la forma en que tenemos que acercarnos a esa población. Y cuando digo acercarnos a esa población, no es lo mismo conversar con una feminidad, con una masculinidad, que con una persona del colectivo de la diversidad, porque tienen trayectorias diferentes, tienen experiencias de vida diferentes y tienen también ofertas de políticas que son diferentes. Ojo, las ofertas de políticas muchas veces son indistintas, pero nosotras las convertimos como diferentes al momento de ofertarlas. O quizás también están políticas que son para unos y políticas que son para otros. Y eso es un tema que tenemos que tener presente si también hay un objetivo por detrás de generar equidad entre feminidades y masculinidades. En ese sentido, si yo voy a querer generar equidad entre feminidades y masculinidades, entendiendo que la justicia social es una justicia social con equidad de género, es una dimensión que lo atraviesa. Cuando digo que lo atraviesa es que no podemos mirarlo, hoy miramos qué pasa con las feminidades o con las masculinidades, hoy miramos qué pasa con el racismo, hoy qué pasa con la discriminación, hoy qué pasa cuando veo una persona en situación de pobreza que me genera cierto rechazo, como me puede generar cierto rechazo ciertas feminidades o ciertas personas del colectivo de la diversidad o ciertas masculinidades. A ver, todo eso está presente en todos, todas y todes, no en quienes están escuchando esta charla, sino en todos los sujetos. Lo que pasa es que estando en la función que ustedes tienen, que es de atender a personas en situación de vulnerabilidad, se les presenta un mayor desafío, poder autorreflexionar y reflexionar sobre esos mandatos y estereotipos que tenemos incorporados, introyectados y que los traducimos en práctica, sin tener la voluntad de ponerlo en práctica. Muchas veces no se está buscando específicamente discriminar, no tener presente a las feminidades para ciertos puestos de trabajo, para ciertas ofertas, para ciertas ideas de cómo tenemos que llevar adelante la escucha, pero lo tenemos tan incorporado que si no lo reflexionamos, no podemos vincularnos con esas personas de otra manera. En ese sentido, y va lo mismo, en la misma dirección a los prejuicios y estereotipos vinculados a personas en situación de pobreza. Dicho esto como marco más general, por lo general hablamos de personas vulnerables. Cuando hablamos de personas vulnerables, es sustancialmente diferente a hablar de personas en situación de vulnerabilidad.
Acá yo pienso quienes me están escuchando, por un lado podrían decir, eso ya lo sabemos, Nora, u otros que no, u otras que no lo saben. No obstante, lo vamos a reponer. Repongo lo que dije al principio. A mí me resulta complicado no estar viéndolos y conversando porque no sé el grado de manejo que tienen respecto a estos conceptos. Entonces, para quienes ya los tengan incorporados, disculpas y pueden después a través de algún mail, chat, eh, mandar retroalimentación y a su vez creo que nunca está de más volver a ponerlos en acto, hacerlos presentes. ¿Qué significa? Si yo pongo que una persona es una persona vulnerable, estoy colocando en la persona la responsabilidad de ser quien no tiene derechos, no tiene accesos al empleo, que la persona es la responsable de no tener las capacitaciones, no, las capacidades incorporadas para saber cómo buscar un empleo, cómo saber ofertarse en un determinado trabajo, no sabe cómo acceder a la formación, no sabe cómo presentarse ante un trabajo. Distinto es que yo hable de personas en situación de vulnerabilidad. Cuando la persona está en una situación de vulnerabilidad, lo que estoy pensando es que hay un contexto que vulnerabiliza a la persona y es ese contexto sobre el cual tenemos que actuar para modificar esa situación. Claro está que ustedes desde una oficina de empleo hacen un recorte en un contexto mayor, que es un contexto hoy en donde el 42% de la población está viviendo en situación de pobreza. En un mercado de trabajo sumamente heterogéneo como no se ha visto en otras épocas, en una situación de un mercado de trabajo que va modificándose constantemente. Vaya desafío para pensar y reconstruir esas trayectorias laborales de esas personas para ver qué posibilidades tienen en el mercado de trabajo actual para poder ofertarse y a su vez qué tipo de políticas o acciones disponibles les podemos acercar. En ese sentido, es importante pensar que la persona en situación de vulnerabilidad, porque si yo me coloco como persona que recepciona a alguien que se acerca a la oficina de empleo, en términos que esa situación de vulnerabilidad que se acerca a la persona, estoy comprendiendo que esa persona hay un contexto que la está moldeando para ser como es y cual yo puedo ayudar a modificarla. Y no lo incrimino a esa persona como responsable de estar en esa situación, lo cual me posiciona a mí como persona que va a atender, va a conversar, va a dialogar, va a ayudar a construir otro tipo de trayectoria, me coloca en un lugar sustancialmente diferente. En ese sentido, hay algo que es importante tener presente y que está en la Filmina como primer punto, es el de la discriminación. Qué palabra complicada el de la discriminación. Eh, Porque podríamos decir, aunque no suene simpático, que todas las personas discriminamos por algún motivo. Y que sin, per se la discriminación es una palabra con una connotación negativa, pero ¿por qué discriminamos? ¿Por qué generamos exclusión? Si en realidad lo que queremos generar es inclusión. Porque hay una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva de la discriminación. Esa dimensión objetiva y subjetiva de la discriminación la podríamos ejemplificar, que objetivamente podemos señalar que discriminamos a aquellas personas que no se adscriben a aquello que está vinculado al estereotipo esperado de una persona que está en determinada situación. Y voy a pasar a la filmina siguiente para mostrar una ejemplificación, para después retomar, para ejemplificar lo que estoy señalando, para después retomar por acá. Ahí está. Fíjense en esta filmina que nos hace presentes cómo incorporamos los estereotipos de género. Es como si fuera un teatro
viviéramos en un teatro y hubiera un director o una directora que nos dice a cada uno de nosotros cuál es el papel que deberíamos de representar, y se espera que todos y todas cumplamos con ese rol en la sociedad, y ese rol en la sociedad es diferente para feminidades y masculinidades. Pero ese rol vinculados a las feminidades y masculinidades y diversidades, ¿es cumplido por todas las personas? No, ni las feminidades ni las masculinidades cumplimos el rol que se espera que cumplamos, porque ahí estamos viendo, inclusive es muy claro en la filmina que está, son todas mujeres blancas, me parecen, ¿no? Y los varones también. No veo mujeres con algún considerado peso sobrepeso, porque en realidad el sobrepeso también es un estereotipo que no se condice con el estereotipo esperado de sujeta blanca con determinada figura. En realidad, si yo estoy diciendo que una persona tiene sobrepeso, estoy diciendo que debería de haber una persona con un peso ideal. Si estoy diciendo que hay mucha blanquitud, es que estaría esperando que esa blanquitud es la que me referencia a mí subjetivamente en lo que debería de ser una persona ideal para postularse en determinado puesto. Entonces yo a esa persona que estoy viendo, ya estoy construyendo un territorio en esa persona que lo adscribo a algo concreto que responde a ese mandato, ese estereotipo de lo que debería de ser. Entonces, si yo tengo, doy un ejemplo, un puesto disponible, un puesto de trabajo que teóricamente responda a puestos de trabajo ocupados por personas con determinadas capacidades y competencias vinculadas a los sectores medios y con formación, y se acerca a alguien que no responde al estereotipo de sectores medios con formación, en una de esas, yo per se ni siquiera le voy a preguntar a esa persona si tiene capacidades o competencias vinculadas para ocupar ese puesto de trabajo. O a su vez me los puede señalar, pero yo per se indirectamente, porque lo tengo incorporado en mi subjetividad, no la voy a tener presente y la voy a dejar a un lado. Esa es la dimensión que decía antes y que para mí es una de las más complicadas. A ver si me acepta retrasar. Ahí está. Es la dimensión subjetiva de la discriminación y de la exclusión, que, que es la que es tan difícil de modificar en todas las personas, y que cuando trabajamos desigualdades sexogenéricas, que no son las únicas desigualdades porque están atravesadas fuertemente por clase y por raza, están incorporadas en nuestra subjetividad. A decir de Bourdieu, es la parte indomable de la subjetividad, porque la racionalidad no la modifica, y son las instituciones que nos han formado a todos y todas en tener esos estereotipos y estos mandatos como ideales, que después se traducen a la hora de atender y de recepcionar a la población objetivo, porque se ponen en acto nuestros propios prejuicios respecto a la población que estamos atendiendo. Y no porque haya una voluntad de ejercer un prejuicio, y menos aún porque podamos ser malas personas al respecto. Ese prejuicio lo tenemos que trabajar para que deje de estar presente en tanto prejuicio. Y ese prejuicio se entiende tanto en términos de género, de raza, de clase, y de ubicación territorial. Es lo mismo si yo, Nora, que vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde la mayoría de la población que circula por la zona en donde vivo tiene determinadas características, me voy a atender a población que vive en otra provincia en donde las características de las poblaciones físicas de cadencia diaria es diferente. Yo estoy acostumbrada a una cadencia diaria de
estar corriendo todo el tiempo. Yo voy a Santiago del Estero y la cadencia del tiempo de la gente es otra cadencia para el hablar, para el expresar lo que me está queriendo compartir. Es totalmente diferente. Si yo voy ahí, seguramente dice, ahí esta persona cómo habla. No, hasta me aburra en poder escucharla. Entonces yo me tengo que poner en situación de cuál es la población que estoy atendiendo, para lo cual tengo que dejar de lado mis prejuicios y mis estereotipos, que aquella persona que tiene una cadencia diferencial a la que yo tengo, es una persona que la voy a poner en un lugar de valoración menor. Porque acá está el tema que es central. Los prejuicios y estereotipos ponen a la otra persona que yo estoy atendiendo, que yo estoy vinculándome o que yo me estoy relacionando, en una relación de valoración diferente. En términos de género, esto es muy claro. La valoración social de las actividades realizadas por las feminidades en general, en términos de mandatos, están valoradas de manera diferencial que las actividades y mandatos vinculados a la masculinidad. Y esa valoración diferencial genera relaciones de poder y autoridad diferenciales entre unos y otros que están basados en prejuicios y en estereotipos. Y no es que unos son buenos y otros son malos, sino que hay una valoración diferencial. Y yo doy un ejemplo muy claro siempre al respecto. Si bien queremos valorizar y se está buscando valorizar el trabajo de cuidados como trabajo y valorizarlo, yo debo de ser sincera, es que no escucho a nadie cuando pregunto de qué trabajas, que me diga trabajo como ama de casa, trabajo en trabajos de cuidado, porque no está valorado. Y ahí la pregunta, ¿quién lo valora? ¿Lo valoramos las feminidades? ¿Lo valoran las masculinidades? ¿Y el valor que adquiere es un valor equitativo? ¿Me posiciona en otro lugar de reconocimiento? No, no me valoran, no me ubican en otro lugar de reconocimiento. ¿Son malos las masculinidades porque no lo reconocen? No. ¿Son malas las feminidades porque no las reconocen? No. Simplemente hay instituciones que se están transformando para buscar valorizarlas, pero toda transformación requiere de una puesta en acto continua de acciones consecutivas que ayuden a modificarla. Porque mientras subjetivamente sigamos sin valorarla, va a modificar las relaciones de poder y desigualdad. Ser diferentes no es problema. El problema es la valoración que hay por detrás que nos coloca en un lugar diferente para la forma de relacionarnos. Lo mismo pasa con las personas en situación de vulnerabilidad. Lo mismo pasa con las personas en situación de pobreza. Y ahí la pregunta que quiero dejar picando, y no pretendo que se responda, es, ¿los atendemos de la misma manera a una persona que viene arropada de una manera que viene arropada de otra? No todos tenemos los mismos olores. Y lo digo abiertamente. A mí me encantan los olores de las personas, por ejemplo. Y los reconozco a las personas por los olores. Pero socialmente, y no todas las personas tenemos los mismos olores. Nuestra piel es diferente. Pero socialmente también tenemos prejuicios vinculados a olores que no son tan comunes para nosotros. A mí también, los olores que no son tan comunes para mí me generan cierta alerta, porque lo olfateo de manera diferente. Así que cuando me crucen van a decir, ups, esta mujer me va a reconocer por el olor, pero no, no se preocupe. Pero por detrás de eso también hay prejuicios, hay discriminación, y nos puede llevar muchas veces a conectarnos con esa manera, con esa persona de manera diferente. Y recordemos que el objetivo es tratar de generar equidad e inclusión. Y para generar equidad e inclusión, tenemos muy fuertemente que trabajar con esta discriminación objetiva y subjetiva
que nos permita continuar en el tránsito hacia el objetivo central, que es el objetivo de las oficinas de empleo, que es recepcionar a todas las personas que se acercan, que están en situación de vulnerabilidad, para darles una respuesta y acompañarlas en la formación y en la búsqueda de empleo y acercarle los trabajos y las políticas de las cuales disponemos. Es un trabajo muy complejo porque requiere a su vez mucha paciencia, mucha empatía y un sinnúmero de actitudes y aptitudes propias a poner en juego en cada una de esas instancias. Ahora bien, hacemos un pequeño cortecito. Bueno, en ese sentido, para poder pensar cómo atender a la población que se acerca a las oficinas de empleo, con el objetivo claro de cumplir con nuestra misión, porque ahí hay una cuestión que también es importante. Muchas veces nosotras, que estamos trabajando en un espacio, pasa a ser el trabajo, el que realizamos, perdiendo de vista cuál es el objetivo final, que nos pasa en todos los trabajos que llevamos adelante, ¿no? Eh, y por eso empezaba la presentación del día de hoy en base a reponer cuál es el objetivo de las oficinas de empleo, en términos de acompañar y que no generan empleo, sino que distribuyen, hacen accesible todo aquello que está disponible. Y lo que están disponibles son políticas públicas. Y las políticas públicas, y acá también en términos de lo que venimos hablando, de prejuicios, discriminaciones, las políticas públicas se traducen muchas veces en el concepto de planes sociales. Y bienvenidos son los planes sociales, los programas sociales. Los programas sociales son la herramienta que tenemos los estados, que tienen los estados, para resolver muchas veces la situación de la población que está en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza. Porque en todo caso, la pregunta que no podemos resolver es ¿por qué no hay a nivel mundial, y no solamente en la Argentina, políticas de países que que se desarrollen en nuestra América Latina, que puedan generar inserción laboral como nos gustaría para todos, todas y todes? Entonces, como ese problema no supera, para esta charla podemos conversarlo y que es sumamente interesante, se necesita disponer de programas sociales para poder acompañar a la población que el modelo político, social y económico internacional no le está pudiendo dar respuesta, que está buscando darle respuesta seriamente, y seriamente está buscando de qué manera muchos de estos derechos laborales que están vinculados a lo que se denomina trabajo formal, que cada vez a nivel mundial va achicándose la población que está inserta en los trabajos formales con todos los derechos, también que puedan ser que accedan las poblaciones en situación de vulnerabilidad, porque si no, nuestro concepto de justicia social sería un concepto muy recortado, sería un concepto que no tendría por detrás aquellos elementos centrales que hacen a considerar a todas las personas con igualdad de derechos y que todas las personas somos iguales. Entonces, los programas sociales son los que nos permiten, hasta que el mundo pueda terminar de construir una alianza determinada, y nuestro país en particular poder desarrollarse de manera tal de poder generar empleo denominado genuino para todos y todas, y aunque les soy sincera, creo que esos conceptos, que el mundo del trabajo se va a seguir transformando y que cada vez vamos a generar más acceso a los derechos de otra manera,
los programas sociales son centrales y en ese sentido los planes sociales son centrales. Y en ese sentido también hay algo que nos lleva a discriminar muy fuertemente, que se ha instalado en un conjunto de la población, el denominar a las personas que viven de determinadas acciones del Estado como planeros o planeras. Y eso a su vez genera estigmas y estereotipos, porque yo ya, imagínense que yo estoy viniendo caminando y me dicen, ay, mira, ahí viene la blanca. No me van a decir, ahí viene la blanca, seguro que no. Uy, ahí viene la doctora. No, no, no me lo van a decir. Lo que van a decir, imagínense que yo diga, ahí viene un pobre. ¿Qué es un pobre? Ahí viene un planero. Le están asignando identidad a la persona en función de un valor peyorativo, cuando en realidad es una persona que tiene una trayectoria de vida, una trayectoria laboral que está vinculada a su propia biografía, que por lo general es bastante compleja en el caso de las personas que se acercan a las oficinas de empleo, y le asigna un estereotipo. Y ese estereotipo eh, genera prejuicios y genera ofertas diferentes. Y quizás cuento algo anecdótico. Cuando yo inicié como investigador a realizar mis primeras investigaciones, era la época en que se hablaban de los nuevos pobres. Y yo empecé a realizar mi trabajo de campo en el barrio Sol y Verde de José Cepaz. Y me acuerdo que yo tenía que buscar a los nuevos pobres, iba con una compañera. Y yo le decía, che, ¿dónde están los nuevos pobres? Y yo quería ubicar a los nuevos pobres. Y en realidad los nuevos pobres en ese momento eran personas que debido a la política que se estaba llevando adelante de privatización, habían tenido que dejar sus lugares, sus condiciones de vida y se habían instalado en otros barrios, entre otras tantas cuestiones. Pero yo no los podía, era una contradicción viviente querer encontrar a una persona con una determinada denominación. Es lo mismo que les decía antes, una población vulnerable o una población en situación de vulnerabilidad. Una persona, un planero. ¿Qué es un planero? Una persona que recibe un plan social. Muchas veces es una persona que recibe un plan social y a su vez realiza trabajo asalariado o quizás realiza changas, pero yo ya lo estoy estigmatizando y esa estigmatización es muy fuerte porque tiene que ver con lo que veíamos antes de los prejuicios que se anclan en la dimensión objetiva y subjetiva. Y yo lo voy a ver de manera diferente, porque los estereotipos que están anclados en nuestra subjetividad hacen que yo vea a la persona de manera diferente. Y no es porque sea buena o mala, insisto con esto, es la parte indomable de la subjetividad de cómo yo visualizo a la otra persona. Por eso, en términos de género, a mí me gusta hablar de territorios femeninos y territorios masculinos, porque ustedes están viendo acá una mujer. Entonces, seguramente no me van a decir, no me van a ofertar un trabajo para que levante bolsas. ¿Por qué? Quizás tengo más fuerza que una masculinidad para levantar una bolsa, pero están viendo un territorio que no lo puede llevar adelante. Entonces, pasa lo mismo que si yo digo planera, planera, pasa lo mismo que digo pobre, que digo negro, etcétera. En ese sentido, es un tema complejo en nuestras sociedades, en cómo construimos la discriminación y cómo tenemos cada vez más que tratar de deconstruir esa discriminación que tenemos incorporada porque se reproduce a través de las distintas instituciones. Y las instituciones son múltiples. Es la unidad familiar, la institución escolar, la institución religiosa, los medios de comunicación. ¿Cuántas personas en los medios de comunicación piensen, vemos, con determinadas características físicas? Cuando en plena pandemia a las 9 de la noche aplaudíamos a los agentes de salud. ¿A quiénes aplaudíamos? A los médicos. Ups, y casi todas eran enfermeras. ¿Por qué? No nos dábamos cuenta.
el inconsciente pone en acto aquello que tenemos en la subjetividad. Y si no lo deconstruimos previamente, seguimos poniendo en acto nuestros propios prejuicios y no reconocemos al otro como una persona que la tenemos y podemos valorar y debemos valorar de la misma manera para interrelacionarnos en términos de escucha, de igualdad, de equidad y de ofertarles y darles respuesta equitativos a todos, todas y todes. Y claro está que quizás en estos momentos históricos que estamos viviendo, en donde fehacientemente creo que son momentos simplemente por distintas complejidades existentes. Hay un 42% de personas en situación de pobreza. ¿Qué significa? Que hay 42% de personas que quizás están viviendo y pasando situaciones de mucha necesidad, y la necesidad se traduce en hambre, se traduce en estar alineado de manera diferente, en poder conversar con el otro u otra de manera diferente. Y creo que esto lo vemos cuando nos subimos a un colectivo, cuando recorremos los barrios, y se ve, y calculo que ustedes trabajando en estos espacios tan sustantivos para generar mejores condiciones para la población, lo deben visualizar constantemente. También requiere de nosotros tener mayor escucha, mayor paciencia, poder acercarnos de manera diferente a las personas, porque requiere de otra escucha, de otro reconocimiento, que es diferente cuando no se está atravesando esas situaciones. Y digo esto y se me viene muy rápidamente a la cabeza distintas imágenes que uno puede vivir cuando, como les decía antes, se sube al colectivo de corta, de larga distancia. Eso es, es muy típico y muy característico. Hace poco volvía de Rosario y se veía muy claramente, simplemente en cómo estaban armados los bolsos de las personas, en cómo estaban vestidas esas personas. No habían tenido tiempo de salir a trabajar preparándose previamente con un cafecito y la tranquilidad de alinearse de determinada manera. La necesidad tiene una cara muy perversa que tenemos que poder escuchar, tenemos que poder dar respuesta, y es muy complejo, ¿eh? No, muchas veces es muy fácil decirlo y enunciarlo desde acá, de mi casa, con la biblioteca atrás, pero sepan que si hay algo que hago constantemente es poder recorrer los barrios y el país, porque no hay otra manera, y es difícil, es muy difícil, y no tengo duda alguna de que en momentos como este es más difícil para quienes están, para muchos, muchas de quienes están del otro lado, y para muchos y muchas de quienes están del otro lado, lo que le estoy diciendo, me pueden decir, es algo que hacemos todos los días, y bienvenido es, y bienvenida es, a quienes no vienen deconstruyendo sus prejuicios, sus estereotipos, y que también puedan ayudar al conjunto de sus compañeros, compañeras y compañeras a deconstruirlo, ¿no? Porque si no, el objetivo de la justicia social es muy difícil. En ese sentido, el primero de los puntos que figuran en la FINMINA es el diagnóstico, que es un poco lo que estábamos haciendo referencia, conocer a la comunidad a la que atendemos, que yo presenté unas características muy generales, pero es sustancialmente diferente. Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, el norte, sur de la provincia de Buenos Aires, son poblaciones con características muy diferentes, porque tienen prácticas diferentes, y es importante poder tenerlas presentes. Por otro lado, conocer las necesidades y urgencias de las personas que viven en contextos de vulnerabilidad. Y eso es lo que hacía referencia recién. No es lo mismo hablar del año 2019,
que hablar del año 2023. Quizás en las mismas personas que viven en los mismos lugares, en las mismas casas, pero las situaciones de necesidades y urgencias son totalmente diferentes. Y yo eso es importante que lo pueda actualizar, porque eso me da herramientas para ver cómo los dispositivos que tengo para acercarle a las personas, se los acerco generalmente, se los acerco a las personas. En ese sentido, para pensar las acciones, es importante poder hacer presente cómo me relaciono con el otro o la otra. Y ahí, cuando colocaba generar relaciones interpersonales que se pongan en juego vínculos de confianza, es lo mismo que una conversa cuando dice, ¿cómo se hace una entrevista? Cuantitativa, cualitativa, en las ciencias sociales. En realidad es cómo genero vínculos de confianza con la otra persona, cómo me vinculo con la otra persona, la miro a la cara, lo miro a los ojos, la escucho, porque no es una conversación entre amigos y amigas, es una conversación entre un usuario y una usuaria, un compañero y una compañera que se acerca. Y yo desde este lado, como entrevistadora, ya en el plano que sea, lo que tengo que hacer es escuchar a la otra persona y tratar de generar empatía para que esa persona que se acerca a la oficina de empleo, como aquella persona a la cual entrevisto para otros fines, me pueda contar y comunicarse conmigo. Porque uno podría decir, si se acerca a la oficina de empleo ya sabe lo que quiere, pero las personas que se acercan no tienen por qué tener incorporado una locuacidad para poder transmitir lo que les pasa, lo que necesitan, porque esas personas también tienen prejuicios y estereotipos, y tienen, además de necesidades, tienen vergüenzas, tienen miedo, tienen inseguridades. Imagínense que a mí que los llaman pobre, planero, negra, y mi identidad, la verdad, que cuando me acerco a un lugar a pedir ayuda, acompañamiento, me pongo en un lugar de valoración. Entonces, del otro lado, siempre es interesante tratar de generar esos vínculos de confianza y poder permitir que la otra persona hable y confíe en nosotros y nosotras que lo podamos o la podamos ayudar a construir y reconstruir su trayectoria laboral de forma tal de ver qué política o acción le podemos ofertar y de forma tal de mejorar su situación. Y aquí hay otra de las cuestiones, en esas preguntas, ¿cómo ponemos en acto de no ofertar de manera diferencial a feminidades y masculinidades eh, aquello que reproduzca su lugar de desigualdad? Muchas veces tenemos la posibilidad de modificar en pequeñas acciones el dejar de reproducir la estigmatización de género para unos y otras, y estamos aportando a construir relaciones más equitativas. En ese sentido, fíjense en que se pone en acto ese doble juego constante. Por un lado, lo que nos pasa a nosotros, nosotras, nosotros, y lo que le pasa a la otra persona. Para eso es importante el cómo lo llevamos adelante. Es importante poder realizar preguntas que permitan identificar la problemática central de la persona. Y para eso seguramente deberemos hacer miles de preguntas hasta que nos podamos acercar a lo que le pasa efectivamente a esta persona. Y quizás se acerca una vez y habla muy poco. Y bueno, no sabe lo que quiere y se va. Y bueno, en realidad quizás no sabe lo que quiere. Y nosotros, nosotras, si tenemos la paciencia necesaria, generamos esa empatía, tenemos presente que lo que queremos es generar condiciones de equidad que nos permitan ese camino hacia la justicia social, podremos tener mayor paciencia, menor paciencia, mayor empatía, y claro está que hay días que no la podemos tener, y bueno, esos días van a estar siempre para todos, todas y todos, si no, digo,
estaríamos también pensando en un mundo ideal que no existe, ¿no? Si yo daba esta charla ayer, no creo que lo hubiera dado de la misma manera, y no digo por qué, pero seguramente no hubiera sido así. Entonces, es importante, como dice ahí, favorecer el intercambio con las personas, para lo cual es importante las estrategias que nos damos a partir de entender el contexto, ver de qué manera esa persona quizás tiene muchos miedos de contar sus experiencias, de lo que le pasa, tiene mucha vergüenza. Y quizás implica varias charlas, varios encuentros. En el caso de las mujeres lleva más tiempo, muchas veces, porque tienen, y depende de qué lugares, porque tienen mucho más prejuicios de colocar sus necesidades, mucho más miedos. Muchos varones quizás también, obviamente, porque se ponen en juego otros factores para las masculinidades cuando no tienen trabajo que para las mujeres. Pero el tratar de sostener y de construir una escucha activa que nos permita poder generar esos lazos de confianza en donde la persona nos pueda ir contando sus propias necesidades, que nos permita reconstruir su trayectoria laboral. ¿Y por qué es importante reconstruir la trayectoria laboral? Porque podemos reconstruir todo aquello que la persona hace, ha hecho a lo largo de su historia, y nos permite conocer sus capacidades y competencias. Y nos permite también que esa propia persona la valorice, porque al ponerla en acta la valoriza. Se da cuenta que está presente y que la tiene y que la puede seguir desarrollando. Pero para eso el formato en cómo atendemos pasa a ser central, y que requiere un sinnúmero de capacidades y competencias de quienes están realizando esa tarea, que es tan central para poder acercar a las personas a posibilidades de trabajo y de empleo que generen mejores condiciones de vida, en donde es claro que el objetivo que tienen por detrás las oficinas de empleo es la justicia social, y la justicia social implica equidad, y equidad implica no discriminación por género, raza, grupo etario, lugar de residencia, etcétera, etcétera. Es sumamente complicado. Así que, ¿qué puedo más decirles al respecto? Que espero que esta puesta en acto en términos de hacer presente muchas de las cosas que ustedes tienen presentes cotidianamente y que hacen cotidianamente, y que seguramente le pueden dar mucho más carnadura a muchas de las cosas que yo he dicho a través de sus propias experiencias de cómo lo hacen. Invito a que lo sigan construyendo y, y repensando para construir una sociedad que pueda ser una sociedad con mayor justicia social. Muchísimas gracias. Ahora Y sí, si me gracias. permiten ustedes, voy a abrir la... Bueno, Nora, gracias por la exposición. Te vamos a hacer algunas consultas ahora. Me parece que fue muy constructivo todo lo que nos estuviste contando y charlando con nosotros. Digo, interesante toda esta cuestión cuando vos al principio decías la situación de vulnerabilidad donde nosotros contextualizamos la persona es lo que se le cae de la sociedad encima también. Nosotros en ese sentido también a veces discutimos bastante, tratamos de no utilizar, por ejemplo, el concepto de empleabilidad, porque entendemos que, por ejemplo, alguien que está discriminado por ser mujer o por ser pobre, ¿cómo le mejoramos la empleabilidad a esa persona, ¿no? Hay una cuestión de la operación que tenemos que hacer nosotros es distinta, digamos, no es una mejora de la empleabilidad, etcétera, etcétera. Yo ahí, más allá de este comentario, veía algunas tensiones de las cuales yo te voy a por lo menos mencionar dos, ahora después no sé si interviene María también. La primera es cómo trabajamos, me parece muy interesante esta cuestión de todo lo que tenemos que trabajar cada uno en cuestión de los prejuicios.
que portamos simplemente por ser personas situadas, pero que los que trabajamos en las instituciones, incluidas los que trabajamos en el ministerio, los que diseñamos políticas, los que trabajan en las oficinas de empleo, a su vez trabajamos reproduciendo discursos no discriminatorios, pero no es lo mismo, ¿no? Reproducir un discurso que trabajar con uno mismo los prejuicios. Esa era una de las tensiones que yo veía, que como algunas veces se ve reproduciendo discursos, que no es lo mismo que trabajarlos, digamos, en cómo uno los conlleva en la propia práctica. Y la otra tensión que te reflejo ahora es esta cuestión de cómo nos enfocamos en estos sectores que tienen determinada situación en la que nosotros queremos acompañar, sin que a su vez esa mirada no sea paternalista o maternalista, de acuerdo a cómo la quieras, y entonces también cargue con esa cuestión, ¿no? No sé si de estigma, pero sí esa mirada, digamos, por un lado focalizar en distinguir características que necesitan ser acompañadas en las personas, o situaciones más que características, perdón, y por otro lado, eso, cómo no generar con eso mismo una mirada eh, maternalista o paternalista. Muchísimas gracias. ¿Respondo? Sí, sí, sí. Dale, bueno, gracias por las preguntas. Eh, en realidad ahí es bien interesante lo que señalaste al principio, no nos vamos a explayar, pero el concepto de empleabilidad es un concepto per se bastante complejo. Además, es importante poder pensar y entender las características del mercado de trabajo para también ver cuáles son las dimensiones que se ponen en juego para el acceso al trabajo, tanto de la oferta como de la demanda, ¿no? Y ahí simplemente señalar que la demanda de puestos de trabajo, no el acceso, a mí no me gusta tanto hablar de, me gusta más hablar de la demanda, porque la demanda está segmentada por clase, por sexo, por género, en donde se generan territorios sumamente diferenciales y ese es un espacio también que es importantísimo para trabajar, obviamente no desde las oficinas de empleo, pero que sí se trabajan en otros ámbitos, para que dejen de haber territorios tan diferenciados según género, clase, ¿no? Digo eso porque no son cuestiones menores y que y no están vinculadas exclusivamente a capacidades o competencias, tienen otras características. Por otro lado, y yendo a responder cada una de las preguntas que señalaste, en primer lugar señalaste una atención que es bien interesante, que es cómo se trabajan los prejuicios y qué diferencia hay con la reproducción de un discurso. Yo puedo tener un discurso equitativo, yo puedo tener un discurso no discriminador, pero eso no implica que en el acto no lo lleve adelante, que no discrimine. Y eso yo puedo señalar que para mí es indistinto contratar a una mujer o a un varón o a una persona del colectivo de la diversidad para que realice alguna actividad eh, de seguridad nocturna, en una tarea de seguridad nocturna. Yo puedo decir, me resulta indistinto. No obstante, cuando, lo puedo señalar discursivamente, cuando hago la entrevista, se ponen en acto los prejuicios. Si es mujer, es más peligroso. Cuando se vaya va a ser más difícil para ella. Y en una de esas va a faltar porque tiene varios hijos. Y a su vez, o hijas, y a su vez, las preguntas que le voy a hacer son diferentes. Pero yo no tengo ningún prejuicio, a mí me da lo mismo. Pero no te pregunto lo mismo. Y el prejuicio está. El tema es que el prejuicio está anclado en la subjetividad y no nos damos cuenta. Y es donde se pone en acto la discriminación. Y se pone en acto la discriminación de distintos planos, de género, de clase, de personas en situación de pobreza, que es lo que decía en un primer momento. Yo puedo tener un discurso
y puedo militar inclusive la justicia social, la equidad, pero la verdad es que cuando veo a alguien con determinadas características, y no le voy a preguntar determinadas, hacer determinadas preguntas, como decía en un momento de la exposición, referidas a posibilidad de acercarle alguna posibilidad de trabajo que hay una determinada empresa o microemprendimiento o pyme de la zona, porque lo veo medio medio, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una tensión que es una tensión que es interesante saber que existe. Y muchas veces simplemente con saber que existe, aunque no la tenga deconstruida, sé que la tengo presente al hacer la entrevista. Porque ahí hay algo central, si no estaríamos pensando que todas las personas estaríamos deconstruidas en todos los planos. Entonces, si eso es, yo no creo que el cambio tenga que ser individual. Para mí el cambio tiene que ser institucional, es la responsabilidad del Estado, y acá estamos hablando de la responsabilidad del Estado, y no le estamos pidiendo a las personas que de manera individual realicen las transformaciones. Pero sí es importante que las personas sepan que lo tienen incorporado y que esos prejuicios están en acto, pero que tienen que tener presente de no traducirlos al momento de la entrevista. Te doy un ejemplo muy claro que sucede en muchas universidades o en distintos espacios en situaciones de violencia. Puede haber una persona que ejerza violencia sobre las feminidades, en donde yo simplemente le puedo pedir, acá eso no está permitido. Vos si querés cambiar y modificar tus patrones de comportamiento, pero acá el ejercicio de poder de esa manera no está permitido. Y esa persona se lo prohíbe y se lo inhibe, pero lo hace consciente que eso existe. Entonces, lo que quiero decir en el marco de esa atención, que es central poder entender los discursos, eh, más que los discursos, perdón, cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, cuáles son los prejuicios que existen al respecto y que quizás los tengamos y decidamos seguir teniéndolos. Y yo ahí no me meto. Podés no deconstruirte y buscar atender de manera equitativa, sabiendo que tenés ese prejuicio y no tratando de ponerlo en acto. Después, si la persona se quiere deconstruir, es otro tema. Ideal sería, es imposible que por lo general, cuando uno se hace una pregunta, genere una situación de deconstrucción, pero es de largo plazo. Pero ojo, y gracias por la pregunta, porque es central saber lo que hay por detrás de muchos actos que llevamos adelante para tratar de modificarlos, aunque no creamos, o sea, aunque sigamos sosteniendo algunos prejuicios. Porque te imaginas que si viviríamos en una sociedad que todos deconstruimos nuestros prejuicios, digo, estaríamos en otro lado, no estaríamos conversando de esto en este momento, ¿no? Pero bueno, es, es parte de la cuestión y es parte del aprendizaje que todas hacemos en las distintas instituciones en las cuales estamos. Y con respecto a lo otro que señalas en relación a no tener una actitud maternalista o paternalista, también es bien interesante, porque, a ver, hay como dos formas. A mí me puede dar lástima una persona, entonces yo considero que esa persona es una persona vulnerable, no que está en una situación de vulnerabilidad. Si yo considero que esa persona es vulnerable, pobrecita, como si fuera un bebé que le tengo que arropar, darle de comer, porque no se puede valer por sí misma. En realidad, las personas se pueden valer por sí mismas y ahí está el concepto de personas en situación de vulnerabilidad. Si yo la reconozco a la otra persona, que es una persona que yo tengo que en todo caso acompañar o aportarle elementos para que pueda estar en una situación de crecimiento y que pueda alcanzar distintos objetivos de su vida, no la voy a considerar, no lo voy a hacer desde un lugar paternalista o maternalista, porque no lo voy a apachachar. Quizás puedo apachacharlo para que siempre es interesante y es lindo,
pero un poquitito, exactamente. Lo que tengo que brindarles herramientas a la otra persona para que pueda salir adelante y y de ahí las trayectorias, que pueda reconocer en sí la posibilidad y potencialidad propia que tiene para llevar adelante las acciones. Y esa es la función en donde te coloca de manera diferente entre una asistencia paternalista-maternalista, en donde al otro es un sujeto de derechos igual que vos. Nada más que en ese momento está viviendo una situación de vulnerabilidad o tiene otra trayectoria de vida, pero es tan humano como vos y eso no implica tener lástima y en términos de sobreprotección. Y sí, es cierto que muchas veces esas cuestiones suceden y son discusiones que ha habido y hay en todos los ámbitos. Y uno lo tiene, o sea, o sea, es importante para este ámbito como es importante para todos los ámbitos de la vida, porque es cómo ves a la otra persona con potencialidad de crecimiento y cómo lo consideras como un sujeto de derecho y no una persona que es una persona vulnerable, pobrecita. Es una persona que es en situación de vulnerabilidad. Gracias, Nora. María, ¿vos tenías algo? ¿No? Bueno, entonces yo sí, yo tengo por lo menos algo más, que es como, digo, uno de los lugares donde a veces es más difícil de resolver este tema, justamente, vos lo nombraste, pero digo, de todo lo que hacen las oficinas, hay uno de los lugares, digamos, nosotros decimos a veces la frutilla del postre, que es en la intermediación laboral, ¿no? La intermediación laboral es el momento donde nosotros a veces tuvimos instancias de orientación con las personas, entrevistamos, construimos un perfil de trabajo, quizás la pudimos derivar a un curso de formación profesional, todo bien, pero después está el momento de la intermediación laboral. Y ahí sí están las tensiones porque, claro, obviamente, el sector empresa, el sector empleador, no tiene la misma perspectiva que tenemos nosotros en cuanto a la selección, preselección de las personas. Nosotros siempre decimos que trabajamos con un aspecto de promoción, entonces ahí las compañeras, los compañeros de las oficinas se ven ante una tensión lógica, digamos, nosotros estamos generando también, pese a que la red ya tiene muchos años, todavía el vínculo entre Estado y empresas es nuevo, entonces, bueno, cómo generar la confianza generalmente lo leemos como, bueno, como poder dar cuenta a la que las empresas nos piden, pero por otro lado, la que las empresas nos piden está encargado de una mirada a veces que es discriminatoria, llena de prejuicios, y por otro lado, nosotros cómo hacemos para no incorporar de alguna manera esa necesidad de la empresa, ¿no? Porque tenemos por un lado no obligación, iba a decir, el objetivo de siempre estar quedando bien con las empresas para poder seguir avanzando. Nosotros estos años hemos avanzado mucho en la intermediación laboral, que era una de las líneas más que no teníamos tan desarrollada, pero bueno, queremos seguir así, desarrollándola con este papel de promoción social, no simplemente de, de, de ayudar a las personas que no necesitan nuestra ayuda, sino, entonces, cómo transamos ahí en ese interreno entre las necesidades de las empresas y cargadas de prejuicios. Eso, nada más que eso. Pavada de respuesta, ya te lo responda y te dé la solución. A ver, eh, ahí yo creo que hay como dos planos. Uno, me gustaría pensar en plano a largo plazo y otro en plano situado. En plano situado es hoy tengo una empresa que tiene un requerimiento y tiene prejuicios, estereotipos, yo lo oferto, yo acerco a determinada persona y esa persona no cumple con esos prejuicios y estereotipos. Inicialmente creo que es interesante poder previamente conversar bilateralmente con la empresa que está demandando, tratando de generar un acuerdo que le permita a la otra parte reflexionar en torno a sus prejuicios y que apueste a incorporar a estas personas
que ha puesto a incorporar a estas personas. Eso es muy situacional, pero paralelamente hay algo que es central, que es trabajar con las empresas en términos de que las empresas incorporen otra mirada respecto a la demanda. Te doy el ejemplo en términos de equidad de género. Hay algo que es importante, es cómo promoves al interior de las empresas la equidad de género, la equidad de raza, la equidad de clase. En realidad, hoy por hoy, hay como posibilidad de políticas estatales más vinculadas a la promoción de los sellos de igualdad, por ejemplo. Los sellos de igualdad implica previamente que las empresas, hoy por hoy, a nivel internacional, y para recibir un sinnúmero de financiamiento, las empresas, las pymes, tienen que tener incorporado la promoción de la equidad de género, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí tenés como dos vías. Una, vos tenés una herramienta que es muy clara respecto a cómo acercarte en términos de equidad de género, en términos de compromisos internacionales. Yo te digo que si esa herramienta no la puedo compartir acá, la he usado muchísimas veces, inclusive en el momento que yo he estado en el Ministerio de Trabajo hace muchísimos años para promover equidad de género. Porque hay compromisos internacionales asumidos por los gobiernos y a su vez a ellos les puede permitir mayor acceso al financiamiento. Por ejemplo, eso por un lado. No obstante, también hay una voluntad política de muchas empresas de poder hacerse autoevaluaciones respecto en dónde visualizan situaciones de inequidad, y hay propuestas para que esas empresas modifiquen los nichos donde encontrás desigualdades sexogenéricas, en donde vas rompiendo estos prejuicios y estereotipos. Hay distintos mecanismos. Yo trabajaría en los distintos planos posibles. Yo creo que para el trabajo con las empresas en términos de equidad de género y de raza hay muchísimo para hacer y hay muchas herramientas, muchísimas herramientas. Todavía falta generar más este tipo de articulaciones. Pero bueno, esperemos poder ir hacia ese trayecto. Nosotros en alguno de los, ¿se me escucha bien? En alguno de los materiales, en línea con lo que vos decís, de los manuales para esta unidad, hablamos del rol de las oficinas de empleo como garantes también, ¿no? En este plano que vos decís, en la primera parte de tu respuesta, de sentarse con un empleador o empleadora para negociar las condiciones que pide, que bueno, por qué esa edad, si la experiencia es fundamental, si tiene que ser varón sí o sí. Digamos, en esa conversación que nosotros planteamos que tengan, estamos mencionando esto de, bueno, las oficinas terminan siendo garantes de esas personas que presentan y que, bueno, que digamos que asuman ese rol con fuerza en el sentido de poder ir quebrando esas imposiciones que se ponen para los perfiles que en realidad lo que hacen es portar una serie de prejuicios, ¿no? Eso quería agregar. Bueno, entonces, muchas gracias, Nora. No sé si querés hacer algún comentario, eh, si quieres hacer algún comentario final o un saludo final y te agradecemos mucho. La verdad que creemos que fue muy rica tu exposición, que da para muchas otras cosas, seguramente para puntualizar en muchas cosas que si la voluntad social y popular nos acompaña, seguramente te vamos a seguir convocando para trabajar muchas cosas. Para la red de servicios de empleo esta fue una etapa muy rara para todos, ¿no? Para todo el país, para todo el mundo, pero bueno,
Ahí estuvimos con una recomposición muy importante en estos años, pero bueno, todavía hay mucho para trabajar y para capacitar, y creo que fue muy rica esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y creo que estos espacios son necesarios para la reflexión colectiva, que si bien son encuentros grabados, cuando yo pensaba en qué compartir a partir de la invitación, es brindar herramientas o pequeños elementos que permitan a quienes están escuchando seguir reflexionando sobre sus prácticas, porque la reflexión sobre las prácticas es algo que es importante hacerlo de manera continua y nunca es simple, pero que, como bien ustedes dijeron, habilita a un trayecto y un tránsito que es largo, no es simple, porque a su vez, en lo que hace a los aspectos centrales de este encuentro, tienen dimensiones subjetivas. Que sean subjetivas no significa que tengamos que cambiar necesariamente la subjetividad, sino es ver cómo esa subjetividad se pone en acto para que no se traduzca en discriminación. Eso es lo que pasa a ser central y que espero haber aportado, aunque sea un granito de arena, en esa dirección. Así que seguro nos seguiremos viendo. Excelente. Yo no quiero perderme la oportunidad de agradecerte. Excelente tu presentación. Y bueno, agradecerte, y también pensaba antes que lo mencioné a Daniel, que seguramente te vamos a volver a convocar para algún espacio de trabajo en conjunto. Muchísimas gracias, Nola. Muchísimas gracias a ustedes. A ver, ¿ya cortaron?